económico y toda la política argentina puesta en el énfasis a las exportaciones como si fuera la única salida posible para atravesar esta crisis económica. Claramente, esta es la salida que le propone, que quiere el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario habría una protección del mercado interno, habría un ingreso, habría una política para aumentar la inversión productiva dentro del país, pero no, todo lo contrario. No hay crédito en el país, aumenta la tasa de interés, cosa que hace más inaccesible la posibilidad de crédito para la pequeña y mediana empresa. Se fomenta que los bancos dejen toda la plata en el LELIQ, aumentando la tasa de interés y aumentando ese caudal mensualmente. Bueno, el problema de fondo es la política, no la técnica, no problemas de carácter técnico-económico, sino que la política que orienta la economía es hoy en día el principal problema de esta inflación incesante y el descontrol de los precios. Bien, o sea que no hay, digamos, a corto plazo medidas que se puedan tomar, digamos, con carácter urgente para intentar estabilizar un poco esta situación, porque también se espera que en agosto, digamos, el índice sea parecido a este, inclusive claro. Algunos dicen que puede llegar a ser mayor. Y acá ahí tenés también el tema de tarifas, que va a afectar, ya se adelanta, y por lo que vienen midiendo las consultoras privadas, agosto también hay una aceleración. Por eso, y la pregunta es, ¿vos pensás que a corto plazo, porque el gobierno ha hecho algunas cosas que, bueno, evidentemente no están funcionando, como los fideicomisos, y da la sensación de que van a seguir por esa misma línea? Vos decís, entonces, no hay manera de que con este tipo de anuncios y medidas se pueda resolver. Sí, claro que hay medidas que se pueden tomar para resolver rápidamente o por lo menos para contener, pero ¿qué pasa? Generaría ir a contramano de toda la política que está implementando el gobierno nacional. Hay medidas para tomar, se pueden romper los acuerdos comerciales que exigen la importación y exportación de productos en la Argentina, se pueden disociar los precios de la economía interna con la externa, claro. Se pueden poner mercados centrales para romper con los grandes eslabones y la gran cantidad de eslabones concentrados que tiene la logística y la distribución y la comercialización a nivel nacional. Se pueden hacer un montón de cosas, pero no hay ninguna voluntad política de parte del gobierno nacional de hacerlo. Cuando recién escuchaba a algunos actores importantes de la política argentina hablar de fortalecer al gobierno para que pueda enfrentar esa batalla, primero hay que ver que el gobierno en todos sus actos, desde que asumió hasta el día de hoy y cada vez profundizándolo más, demuestra no tener ninguna voluntad política de llevar adelante políticas que vayan a contramano de este modelo, que es, como lo hablábamos inicialmente, la causa principal del descontrol de los precios. No hay ninguna política que oriente a regular el comercio exterior, no hay ninguna política que oriente a regular el crédito para no tener que seguir aumentando la tasa de interés. Hay una devaluación oficial que es enorme, como hablábamos anteriormente, en torno al 5% mensual. Entonces, es como que desde algún lugar se está queriendo darle fortaleza a los que causan el problema, claro. ¿No? Porque es la política económica la que causa este grave problema. No hay un factor en este caso externo ni de presión. Es el mismo plan económico que impuso Alberto Fernández, que ahora continúa con más rigor Massa, que es el vector principal para que la economía argentina vaya teniendo un ajuste fiscal por inflación, porque hay distintas formas de hacer ajuste. Un ajuste es hacer esto, ¿no? Aumento de tarifas, recorte de las jubilaciones, y la otra es mantener una inflación sostenida durante un tiempo determinado, que son herramientas de ajuste fiscal. Bueno, el gobierno claramente está haciendo caso a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y aplicando un ajuste fiscal a través de una de las peores herramientas, que es el ajuste por inflación, que termina siendo un ajuste que pagan los que menos tienen, que pagan los que cobran la mínima, que pagan los jubilados, que pagan aquellos que no les llega la plata para llegar a fin de mes. Rodolfo, y algunos comparan la situación con la hiperinflación de Raúl Alfonsín, ¿no? ¿Pensás que es similar la situación? ¿Y cuál es la diferencia, ya que estamos, técnica, digamos, ¿no?, entre inflación y la hiperinflación? Bueno, para la hiperinflación debería haber un shock devaluatorio grande, que el gobierno lo está regulando con estas microdevaluaciones. Por lo tanto, yo creo que no va a haber una
una hiperinflación porque el esquema, todo el esquema del poder económico está satisfecho con lo que está sucediendo. Le están permitiendo dolarizar una parte de sus exportaciones, le flexibilizan impositivamente a todo el sector de energía, alimentos y materia prima, permiten el ingreso desmedido de inversión extranjera directa. Una cuestión igual, Rodo, sobre eso, porque cuando Massa anuncia su plan, JP Morgan y Goldman Sachs salen a decir no es suficiente. Es decir, que hay actores económicos que sí estaban buscando un salto devaluatorio y que, bueno, hay muchos analistas de medios comerciales y medios antinacionales que lo que dicen es no es suficiente, hay que devaluar. Es decir, bueno, vos decís que no lo van a hacer y que el gobierno está haciendo microdevaluaciones. Esto es describir lo que se viene haciendo. Recordemos que el gobierno arrancó con dólar a 60 pesos y hoy está a 135 aproximadamente, ¿no? Sí, por eso ya aplicó una devaluación superior al 100%. Claro, hay sectores del poder económico que están buscando igualmente eso, ¿no? Que siempre van a presionar y marcan la cancha para que quede siempre un sector de la política argentina como que está luchando contra ellos, y que las opciones válidas para la política argentina son este ajuste o un ajuste más grande, pero no hay, es como que nos plantan en un escenario donde las dos opciones tenés que elegir entre la muy mala o la peor de todas. Tenés que elegir entre el infierno y quedarte en las puertas del infierno, pero no hay opción buena para la Argentina. Ahora, una cuestión sobre los datos, porque esto que contás del modelo agroexportador, dábamos dos noticias antes de sacarte al aire. Una es que ayer en Vaca Muerta se planteó concesiones a las hidrocarburíferas, que ahí tenemos muchas multinacionales. También que hoy Massa se junta con la mesa de enlace y, según lo que plantea BAE Negocios, como no fue suficiente el dólar soja, que esto vos lo explicaste la vez anterior, le van a permitir fugar el 40%, ¿no? Que sería llevarlo al dólar ahorro. Que ahora igual eso quiero que expliques. Pero al mismo tiempo, vos ves que la industria y que la actividad económica está creciendo. Es decir, que hay, o si no, explícamelo, porque uno ve que en la construcción, en ciertos rubros industriales, hay activación, a diferencia quizá de lo que pasó con el macrismo. ¿Cuál es la explicación de esos datos con poco crédito, con tasas de interés que están llegando al 70% para el LELIQs? ¿Cómo explicar las diferencias entre este modelo agroexportador y lo que empezó a desarrollar el macrismo? Bueno, primero, esta medida, el gobierno, las primeras medidas que anuncia Massa rompe una barrera, ¿no? Rompe una barrera que es permitir al sector exportador la dolarización de parte de sus ganancias. Rompe una barrera que el sector que anteriormente, en otras épocas, denominábamos como oligarquía nacional, hoy ya es una oligarquía transnacional, vino buscando históricamente, ¿no? Y este gobierno, con el sello del campo nacional y popular, proveniendo del campo nacional y popular, otorga un éxito, una ganancia para este sector concentrado de la economía que vienen peleando hace mucho. Entonces ahora, viendo lo débil al gobierno, lo que hacen es seguir presionando por más. Pero digo, están satisfechos, más allá de la presión y de este enfrentamiento feroz que simulan tener. Claramente todo el poder económico está pasando por un gran momento en la Argentina, porque están teniendo beneficios como nunca antes, altas tasas de interés, ganancias en dólares, permitir la dolarización de las exportaciones, y eso tiene un correlato directo en que parte de las grandes ganancias que tienen son invertidas localmente, porque hay una parte de las ganancias que tienen muchas empresas, cuando no son exclusivamente de carácter transnacional, que tienen que ser invertidas en el país, no se pueden fugar como pasó en el macrismo. La diferencia con el modelo que aplicó Macri del 2015 al 2019 fue que el 100% permitió una fuga de capitales que no estuvo ni siquiera bajo las normas, que las normas son malas, las normas son liberales, pero rompió hasta las normas liberales, permitiendo más fuga de capitales de las ganancias que habían obtenido las empresas localmente. Por ejemplo, las distribuidoras fugaron más capitales de los que obtuvieron como facturación. No tuvo ninguna lógica. Bueno,
La diferencia es que este gobierno permite una concentración, una dolarización, una ganancia extrema de las transnacionales, pero hay un sector que se queda para el mercado interno. Entonces, eso va generando un crecimiento económico que digo, no hay que separarlo del desarrollo económico, porque la matriz productiva en la Argentina, en estos 3 años, que ya van casi de gobierno del Frente de Todos, no ha crecido. Al contrario, se ha primarizado aún más. Entonces, ¿hay más actividad económica? Sí, comparado con periodos anteriores, pero no hay crecimiento de la matriz productiva. Hay solamente puesta en marcha de sectores de la industria que estaban paralizados. ¿Por qué? Con un margen pequeño, con un margen ínfimo de esas ganancias que están obteniendo estos grupos económicos. Finalmente, Massa vino para estabilizar. Estabilizar significa, y él cuando asumió dijo, los datos de julio van a ser malos y también los de agosto, pero después se va a lograr hacer descender la inflación. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Massa? Porque en realidad esa es la bala de plata, decían Ley, a nivel político del Frente de Todos, ¿no? Es el último cartucho. Claro, la última oportunidad que queda para poder llegar al 2023. Claro. Bueno, yo en este caso voy a ser por primera vez optimista respecto de que se van a cumplir las cosas que están diciendo. ¿Por qué? Porque entiendo que la línea de Massa y todo lo que él implica y todas las políticas que está aplicando son las medidas que está buscando el poder económico. Sí, con presiones discursivas para que vaya un poquito más a fondo, pero en líneas generales tienen un hombre directamente de ellos gobernando. Por lo tanto va a haber estabilización, yo creo que va a frenar la presión devaluatoria y ese freno de presión devaluatoria va a hacer que la inflación solamente quede en los márgenes de las microdevaluaciones del Banco Central. Por lo tanto, puede ser que se estabilice a la baja la inflación. Pero sí, con un piso altísimo, que es el piso de las microdevaluaciones que está generando el Banco Central. Nunca va a bajar la inflación por abajo del 60-50% anual, si las devaluaciones del Banco Central marcan ese ritmo como base. Lo que explica la inflación en la Argentina es que está la economía dolarizada, todos los productos de la economía están valuados. Sí, eso lo hemos descrito. A ver, para poner un ejemplo, Rodo, y un dato económico que quizás nos puede ubicar, el dólar de acá a un año, según estas microdevaluaciones, ¿a cuánto estaría? Y el dólar de acá a un año estaría equilibrándose en lo que hoy en día es el dólar ahorro, algo de, no tengo el cálculo acá ni el dato en mano, pero está algo de los 240 pesos aproximadamente. Claro. El dólar está en 246 pesos. Sí. Sería el índice del dólar a un año si se continúa con estas microdevaluaciones. Quiere decir que estaríamos hablando de un 250% de devaluación respecto al dólar que tomó el gobierno. Entonces, claro, hay una política orientada a aumentar las ganancias del sector concentrado exportador de la economía. Está a las claras eso. Porque si hablamos de una devaluación del 250%, ¿en cuántos periodos históricos podés ver que el sector exportador ha aumentado tanto su ganancia? Y encima en un contexto de altos precios de los commodities a nivel internacional y de alta demanda de materias primas, energías y alimentos para la Argentina. Un proceso que podría ser bien utilizado para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico y social de la Argentina, está siendo tirado por la banquina, desechado, en favor de la acumulación de ganancias del sector privado y transnacional, principalmente, que maneja el comercio exterior argentino. Rodo, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos, che. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande, ahí pasaba Rodolfo Treber, analista económico,